Vueltas y revueltas. Trazan caminos, entretejen mundos, renuevan aires, abren puertas, encienden debates. Una vuelta más en el aire entre tanto revuelo. Vueltas y vueltas, entre otras, con otras, buscan entre revueltas la luz que nos vienen robando. Vueltas y revueltas en el aire. Producción, Elena Maidana y FM Universidad. 17:06 y ya está Elena Maidana como cada jueves para charlar y para dar vueltas y revueltas en este aire. Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alicia? ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo están? Acá con un poco de calor. Sí. Con esto. En realidad el clima es como el clima, diría, todo lo que es lo meteorológico, es como el clima social. Tan pronto hace calor, tan pronto hace frío, uno no podés saber cómo viene el día que sigue. Bueno, socialmente pasa más o menos lo mismo. Con pronósticos que son así, pronósticos nada más, ¿no? Porque nos encontramos con algunas cuestiones como la que pasó el jueves, porque veníamos como charlando, contextualizando algunas cuestiones y de repente ese atentado que lo vimos en su gran mayoría casi en vivo, digamos, ¿no? Tal cual. Veníamos charlando de movilizaciones, de apariciones, desapariciones en el espacio público y lo del viernes, y sí, nos saca de marco, nos mueve, nos conmociona y es realmente lo imprevisible, lo inesperado, que eso en política, en la vida social, eso acaece. El tema es cuando lo imprevisible es un magnicidio, o el intento de un magnicidio. Entonces ahí nos descoloca, nos saca de cauce, y después, bueno, enseguida viene la necesidad de interpretar eso, cómo explicar eso, cómo ponerlo en palabras, qué relato construir a partir de ese acontecimiento, porque ponerlo en palabras y buscar interpretarlo de algún modo pretende como encauzar dentro del ponerle la normalidad que se vive, que se está viviendo. Y en realidad son hechos que sacan, pero que obligan, yo creo que obligan a revisar, a repensar todo, a volver a ver, bueno, y a preguntarnos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto se dio? ¿Cómo es posible esto? Y ahí, ¿cómo viste esa construcción del relato ahí, digamos, ¿no? Porque uno, y no lo estamos haciendo peyorativamente, porque necesitamos esa guía de interpretación de hechos que son así tan conmovedores, tan desestructurantes también. Y más vale que lo necesitamos social y políticamente, sí. Porque la aparición en el espacio público, el volverse visible, o que algo se vuelva, no más que algo, que alguienes se vuelvan visibles, es decir, no solamente demanda o necesita o descansa sobre los cuerpos en acción, los cuerpos visibilizados, sino también sobre la palabra. Es decir, es fundamental el relato, porque el relato es la construcción del relato. El relato va, de algún modo, tratando de conferir sentido a eso que ocurrió. Y lo más, o sea, lo que ocurre es que uno no se encuentra con una sola interpretación de los hechos. Te encontrás con una multiplicidad, y una multiplicidad de perspectivas, a veces complementarias, otras contrapuestas, muchas veces antagónicas, y bueno, y después con el tiempo esos relatos como que algunos van tomando forma,
porque ahí lo que está en juego es la disputa por la hegemonía del sentido común. Eso está en disputa. Entonces, qué relato se va a consolidar, qué relato se va a viralizar, qué relato va a hacer carne en la sociedad. Y relacionando con eso, creo, y en relación al magnicidio, una de las interpretaciones que me pareció que empezó a plantearse a las pocas horas era esta cuestión de que hubo una ruptura del consenso democrático y que se habían corrido, si nosotros ya de algún modo lo habíamos planteado, que había límites que se habían corrido. Y que, por ejemplo, uno de esos límites que habíamos remarcado era el ataque, la represión y de algún modo la caza, entre comillas, a representantes políticos, a autoridades políticas, por manos de una policía que toma posicionamiento, que empieza a identificar al otro, ya no como el piquetero, porque en general, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, la represión al campo popular ha sido bastante común, no importa qué gobierno. O sea, eso se ha mantenido y es explicable en un sistema de abandono del Estado, o sea, el abandono del bienestar de las grandes mayorías por parte del Estado, y también el avance de un capitalismo, de un neoliberalismo cruento, voraz, que ha intensificado las desigualdades, o sea, en un contexto de desigualdad creciente. Entonces, en ese contexto de desigualdad creciente son explicables las expresiones y movilizaciones del campo popular, más en un país como el nuestro, que tiene una tradición de movilización popular de larga data. Entonces, esa, de algún modo, la represión al campo popular ha sido, lamentablemente, te diría reiterada, ha sido repetitiva, pero lo que no había, y yo acá en esto quiero aclarar que me sirvió mucho como para pensar los aportes de Daniel Feuerstein, que viene trabajando sobre el neofascismo, que viene trabajando sobre la reaparición de la teoría de los dos demonios recargado. O sea, él es un especialista, investigador del CONICET, trabaja en la UBA y es un especialista en estudios sobre la memoria y en los genocidios. Y justamente él plantea, es decir, sus aportes me ayudaron a pensar, porque bueno, ¿cómo explicamos esto? No es explicar, ¿cómo comprendo? Por una cuestión de comprender qué es lo que pasa. Y comprender lo que pasa en su novedad, por decirlo, de algún modo. Porque no es diciendo esto es más de lo mismo, o esto es de una novedad, o sea, esto es absolutamente inédito, sino tratar de comprender el acontecimiento en su originalidad, en su diferencia radical en relación a otros acontecimientos, sin descuidar continuidades históricas y procesos históricos. Entonces, Feuerstein trabaja y plantea eso, o sea, tratar de comprender en su radicalidad, en su diferencia radical. Y él inscribe el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, lo inscribe en procesos que él viene advirtiendo ya desde su libro de El regreso del enano fascista, desde el 2015,
él viene advirtiendo sobre la emergencia de un neofascismo. Y lo que analiza es, y creo que nos puede permitir por lo menos comprender, el intento de magnicidio forma parte de un proceso que se viene dando. Y ese proceso supuso justamente empezar a poner en discusión, no más que en duda, sino discutir, incluso obviar el consenso democrático, pasar por encima del consenso democrático alfonsinista, de la democracia que empezó a construir Alfonsín, y que radicó fundamentalmente en no dirimir las diferencias políticas de forma violenta. Es decir, lo que implicaba no matar al adversario político, no hacer del asesinato una herramienta política de confrontación con el adversario. Bueno, eso se ha roto. Así como decíamos, se rompió también como parte de ese consenso el hecho de que las fuerzas de seguridad pueden reprimir a autoridades, pueden reprimir a políticos, sobre todo autoridades políticas, y pueden hacerlo sin que pase nada, porque eso también es otra cosa, sin de mayores consecuencias y sin que se asuma la gravedad del hecho por la sociedad. Estábamos por ahí acostumbrados a legisladores o políticos de partidos más bien chiquitos, de izquierda en las manifestaciones, a ser como reprimidos, pero el sábado, ese previo al atentado, de la policía diciendo el gobernador es un manifestante más. Sí, creo que ahí hubo un quiebre, inflación, y estoy de acuerdo con lo que vos planteás, porque también, y eso también lo plantea, y creo que hay que reforzar Feuerstein, que no es equivalente ni es igual, porque ese asesinato o intento de asesinato a autoridades políticas no se da del lado del campo de la derecha, se da al lado de la izquierda y de los gobiernos progresistas o de los representantes de partidos progresistas populares y de izquierda también, pero no del lado de lo que de algún modo uno podría identificar o identifica con la derecha. Y él dice, en 40 años, dice Feuerstein, 40 años de democracia, no ha habido una autoridad política que sufriera algún tipo de represión, de atentado. No, siempre es del campo popular. Un poco lo que decíamos en el encuentro anterior, los muertos siempre lo pone el campo popular. Entonces, ir viendo estas cosas, a mí me parece estos quiebres, porque la gravedad de estos quiebres es muy radical y nos tiene que interpelar. Entonces, sí. Elena, pensaba un poco también en los medios ahí, ¿no? Porque apareció rápidamente cuando hablamos de discursos de odio, identificamos a los medios como propaladoras, como un lugar de gran amplificación de estos discursos de odio. ¿Ahí cómo viste? Lo que pasa es que yo creo que los medios también ha habido un cambio, así como, es decir, uno tiene que ir también analizando cómo se fue dando, uno podría decir, cómo se fueron dando transformaciones que llevaron a una derechización de la sociedad. Y cómo ahí jugó la creciente desigualdad, también los procesos de individuación que alentaron primero las políticas de securitización, después la propia pandemia hizo lo suyo, con esto de dejarnos encerrados y el sálvese, sosteniendo, alimentando el sálvese quien puede, pero también hubo cambios en la propia opinión pública, en los discursos públicos y en los medios y en las redes, porque los medios empezaron, de algún modo como que los medios se desbocaron, sin ningún tipo de consecuencia.
Si hoy en los medios se puede decir cualquier cosa, desde los medios se puede salir a incentivar a matar, y esta cuestión también de la autoridad pública o del discurso público. Nos encontramos con representantes políticos que llaman a matar, que piden la pena de muerte. Nos encontramos con medios que incentivan permanentemente el odio hacia el adversario político, porque, y acá tenemos que poner el eje, o sea, el foco hay que ponerlo, porque no es cualquier diferencia. Entendemos que este tipo de discurso puede canalizarse hacia cualquier tipo de diferente, considerado como inferior. Pero acá lo que creo que hay que poner en foco, que estamos hablando de aquel que es adversario o diferente políticamente, política e ideológicamente. Vuelve a ponerse en juego lo ideológico, vuelve a ponerse en juego lo político. Y los medios de comunicación, más que propaladoras, porque de algún modo los medios como propaladores hacen circular discursos de otro. Los medios tienen su discurso propio, porque los medios, y a veces nos descuidamos ese carácter o ese rasgo de los medios son actores políticos. Los medios juegan su juego, mejor dicho, juegan en el juego político y en el juego del poder. Son un sector de poder, ¿no es? Me acuerdo hace mucho un artículo de Ramonet cuando él decía: los medios no son el cuarto poder, los medios son el segundo poder, porque son el brazo ideológico del poder financiero, pero a su vez los medios y las redes son un poder económico. Nos olvidamos que son empresas, y son empresas que han ganado, sobre todo las redes, ganaron y ganan cifras siderales. Con la pandemia fue uno de los sectores que más ganó. Entonces, no es solamente son propaladoras, son actores políticos que se posicionan en el tablero del poder, y son además también son empresarios, son transnacionales. Entonces, creo que nos olvidamos a veces de eso y seguimos analizando los medios y la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluso hablar de prensa también hay que revisar, seguimos analizándolos con los marcos interpretativos del siglo XIX, ni siquiera del XX, del siglo XIX. Con ese marco interpretativo que se fue gestando al calor de las luchas del liberalismo político y del liberalismo económico. Ahora estamos en otro momento. Entonces, tengo que revisar nuestros propios marcos interpretativos, porque no me sirve. No puedo seguir hablando como que sí, como que nada, como que no pasó nada, como que los medios no cambiaron, de libertad de prensa y libertad de expresión. Creo sí, estoy de acuerdo que hay que volver a revitalizar la ley de medios, pero revitalizarla y actualizarla en este sentido político. Los hechos que han ocurrido, que vienen ocurriendo, son de tal gravedad que no podemos dejar como que nada pasó y que los medios, pobrecitos, lo único que hacen es expresar libremente sus opiniones. Es mucho más que eso, porque con ese juego de la circulación, de la producción y circulación discursiva, están jugando su juego en el tablero del poder. Entonces me parece que tienen sus intereses bien claros, cada vez más explícitos. Absolutamente. Tienen intereses como empresarios. Entonces creo que eso, o sea, forman parte del primer poder, del poder económico. No son ni el segundo ni el cuarto. Son parte del poder económico, del primer poder. Ese poder que se vuelve incluso inasible e invisible. Y acá, un poco para ir, creo que podemos hablar, o a mí me daría como para hablar, pero quiero reforzar esta idea de lo nuevo en términos de neofascismo. Y lo que plantea Feinstein, y me parece que es como para pensar, él dice: nos enfrentamos a un clima social signado por
el neofascismo. Y neofascismo entendido como una instrumentación política del odio. O sea, el odio como herramienta política para aniquilar al adversario político, al adversario ideológico. Entonces, y plantea lo que tiene, porque el odio circula. Ahora, ¿dónde está el problema? Y entonces dice, el problema es cuando un líder o una agrupación moviliza el odio en contra de un grupo, una ideología o una persona. Y esa es la dimensión del neofascismo de hoy. O sea, la capacidad de disputar el malestar social, que es mucho, en estas condiciones de creciente desigualdad, de frustración y resentimiento, encima frente a un poder que es inasible e invisible, sumamente opaco. Y por el otro lado, y usar el odio como instrumento, como herramienta política. Y acá volvemos a esto que decía hoy, es ahí cuando se rompe el consenso democrático, porque voy a dirimir nuevamente, como se hizo en otros momentos, voy a dirimir la diferencia ideológica política, la oposición ideológica política, los diferentes proyectos que tienen las diferentes fuerzas, los voy a dirimir con la violencia y, si es posible, con el asesinato. Y eso es lo que otra vez hay que volver a poner en foco y hay que analizar. Ahí me parece interesante, Elena, lo que pasaba y lo que viene pasando también, ¿no? Por un lado, después de ese atentado, la movilización, la calle nuevamente, masivamente mucha gente en la calle, que uno puede decir es un sector que viene convencido de que hay que defender derechos en las calles. Y después había ese otro gran sector también de la población, que hay que decirlo, que con la que convivimos y hemos tenido esas primeras horas después del atentado, los intercambios. Primero, el descreimiento. Segundo, en algunos casos decía, bueno, lo hubieran hecho, lo bien que nos hubiera venido. O sea, cómo eso también muestra esas dos realidades con las que convivimos. Tal cual. Pero además esta cuestión, o sea, a mí algo que llama la atención y me parece interesante, porque los que de algún modo están fogoneando los discursos de odio en términos de partidos políticos, una de las fuerzas es desde el PRO. Y él llama la atención, dice, no, habría que pensar, porque el PRO fue una de las fuerzas que no acordó el consenso democrático, porque no estaba. Claro. Fueron otras las fuerzas, otros fueron los partidos políticos que de algún modo acordaron. El PRO no. Entonces, también ver eso, o sea, ¿qué pasa? Porque también eso, o sea, no es equivalente, tampoco es justo y hay que ir marcando y viendo las diferencias. Pero sí plantea él, y ahí a tono con lo que planteaba Cristina, la vicepresidenta, la necesidad de un acuerdo político. Pero él dice sí, pero hay que tener en cuenta que ese acuerdo, ¿qué va a pasar en esa especie de acuerdo político que es necesario? Él habla incluso de la necesidad de la conformación de un frente contra el neofascismo, así, en esos términos. Pero ¿qué va a pasar con estas fuerzas que son las que están fogoneando? O sea, tampoco uno puede ser ingenuo y de creer que el acuerdo, que va a ser posible un diálogo, un acuerdo, un pacto con aquellos que están fogoneando esta emergencia neofascista. O sea que también poder ir viendo todas esas... Y pensaba también en esto de ese acontecimiento del que estamos hablando, ¿es interpretado de acuerdo al contexto y al marco interpretativo que tiene cada uno, ¿no? Y que se refuerza, porque decía, bueno, para algunos debería haber sido una ruptura
un límite para repensar prácticas y no siempre está pasando eso. Es decir, Pero uno tiene que ver quiénes son aquellos que no acuerdan, porque tampoco hay que generalizar, creo que ni de un lado ni del otro, porque me parece que la marcha del viernes fue una marcha que convocó pluralidad, pluralidad de partidos, pluralidad de movimientos, de organizaciones, porque allí ese tema es, bueno, la solidaridad es incondicional, es sin pero, es incondicional, me solidarizo y además no es instantánea y fugaz, no, es acá lo que creo que nos tendría que interpelar es la búsqueda de un compromiso sociopolítico para que el nunca más sea nunca más, efectivamente, pero nunca más que se había planteado en estos términos, nunca más dirimir las diferencias ideológicas políticas matando al otro. Elena, ¿seguimos la semana que viene? Seguimos. Queda mucho como muchas puntas para seguir charlando. Muchas gracias. Elena Maidana, envueltas y revueltas en el aire. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Que la tibieza de estos tiempos no enfríe nuestro